Bueno, amigos y amigas, estamos de regreso en El Filo y seguimos conversando con Joseph Abreu, coordinador general de Participación Ciudadana. Y como de costumbre, Durán siempre le gusta dejar sus preguntas calientes antes de la pausa para mantenerlos a ustedes fieles ahí en sus televisores. Así que vamos con la respuesta. ¿Qué es lo que pasa con la justicia? Que hay una percepción de que solamente se persigue los corruptos del pasado y que los corruptos del presente como que son invisibles. ¿Es así? ¿Es una percepción? ¿O qué opinión usted tiene al respecto? Sí, yo creo que es una percepción más de la ciudadanía, considerando que las gestiones pasadas, principalmente la gestión del Partido de la Liberación Dominicana, cuando tú lo miras probabilísticamente, estamos hablando de comparar 20 años de gestión contra 2 años de gestión que lleva esta actual administración, y de los cuales los principales casos que surgieron en esta administración, o los cuestionamientos que surgieron, principalmente en materia de el Ministerio de Educación, en la misma materia del INAVIE, casos como el de la Lotería Nacional, son casos que están procesados judicialmente y que están unos procesados y otros en proceso de investigación según información pública que ha dado la Procuraduría. Y esos son casos de apenas 2 años. Obviamente no se comparan con 20 años de gestión, donde ya tú tienes importante acumulación de casos y son casos tan amplios para una Procuraduría General que tiene limitaciones. Porque ninguna Procuraduría del mundo tiene capacidad para llevar todos los casos de corrupción que se puedan presentar en una administración. Lo que normalmente se maneja en la Procuraduría en los países es generando una percepción de riesgo. Cuando hay una institucionalidad fuerte y una Procuraduría que tiene una acción de la justicia fuerte, entonces los casos son más limitados y pueden controlarlo los órganos persecutores de la justicia. En este caso, cuando vemos el caso Antipulpo, la multiplicidad de actos, la multiplicidad de involucrados, cuando vemos el caso Medusa, la multiplicidad de acciones de corrupción, la multiplicidad de empresas privadas, cuando vemos la multiplicidad de funcionarios involucrados, vinculados al aspecto político, cuando vemos casos como el mismo caso Coral, toda una estructura militar comprometida, incluyendo el general ayudante o encargado de la seguridad del presidente de la República, y importantes generales también en materia del CESAR. O sea, nosotros vimos que, y es bueno recalcar que estamos hablando de elementos que anteriormente también era imposible verlos sometidos a la justicia. O sea, tocar un general en este país era un tema complicado. Y igual tocar funcionarios, empresarios de familias reconocidas, y hemos visto ahora familias involucradas, principalmente en el caso Medusa, nombres que han surgido que tal vez tengan una responsabilidad hasta cierto punto, pero están ahí en el expediente siendo investigados y siendo sometidos y tienen que atender a la respuesta que está requiriendo el Ministerio Público. Entonces, todos estos casos demandan una importante cantidad de recursos, tanto humanos como económicos. Solo estos casos que están sometidos, más los que vienen por ahí, como el famoso caso del exministro de Hacienda, que está en proceso de investigación. Pero eso está en silencio. Es un caso también amplio que demanda una gran investigación y que cuando se someta va también a demandar una designación de fiscales para ese caso en específico, de jueces para ese caso en específico, porque del del Poder Judicial sabemos que los jueces que están formando parte de estos grandes casos de corrupción, porque nos han comentado, no forman parte de la lotería de casos ordinarios, porque ya eso solo le demanda una cantidad importante de tiempo, el análisis de todo eso. Igual pasa en el Ministerio Público. Los fiscales, muchos de los cuales a veces pudieran estar comprometidos con gestiones pasadas, sabemos que hubo un concurso muy amallado y muy denunciado en la gestión pasada, y los fiscales ahora, en este mes de enero, es que se van a sustituir esos fiscales que vencieron su plazo, designado por el ex procurador Yanay Rodríguez. Joseph, todo parece indicar que con la ley electoral o con el régimen electoral no se ha concluido. Tenemos una ley nueva sobre organizaciones y partidos políticos, pero sin embargo esa ley no rige plenamente a los partidos políticos y muchas veces se cometen lo que se llama delitos electorales y esos delitos electorales quedan impunes. ¿Cuál es su exigencia de usted para el Congreso? Esas leyes, las que rigen actualmente, tanto la ley de partidos políticos como la ley
del régimen electoral, presentaron muchísimas limitaciones que la evidenciamos por la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional y el mismo Tribunal Superior Electoral, que prácticamente descuartizaron esas leyes y le anularon una innumerable cantidad de artículos que desde su promulgación se sabía que tenían vicios constitucionales, que podían tener esa suerte. Igual vimos en la gestión de la Junta Central Electoral de estas leyes en el torneo electoral pasado, todas las limitaciones que presentó la misma Junta y que presenta todavía en materia de regulación de la campaña de tiempo, donde no tiene herramientas para aplicar sanciones a los partidos, porque la ley no se la dio. La misma Junta denuncia, y es algo de lo que se incluye en el proyecto que sometió la Junta en el marco de las discusiones del SEX y para modificar la ley de compra, que no tiene, por ejemplo, que la ley establece una obligación para hacer un informe, un reporte de gasto a los partidos políticos, pero no establece una sanción. Entonces, si el partido político o la organización política viola la obligación de reportar el informe de gasto, no tiene una sanción. Y le conviene a los legisladores ponerse limitaciones. Ellos mismos no deberán hacer un movimiento social parecido al del 4% y la Marcha Verde, que pida mayores niveles. El movimiento social lo motivamos, la sociedad civil organizada, dejando en evidencia estas acciones para que a la hora que vengan las elecciones, entonces esto tenga un costo político. Saber que esa persona tenía una responsabilidad que no ejercieron y que es una responsabilidad que demanda la sociedad. Y nosotros nos encargamos, los que estamos involucrados en esto, a llevarle a entender y a empoderar a la ciudadanía de por qué esto es importante, de por qué es importante limitar los gastos de una campaña que la hace tan costosa, que la hace permisible a que entren fondos de los recursos de fuentes ilícitas, que hace que un ciudadano que tal vez pueda ser un gran representante o pueda llevar una gran propuesta, pero no tiene los recursos para competir con estos grandes esquemas que mayormente se destinan a aspectos clientelares. Estos grandes fondos normalmente se destinan a aspectos clientelares, a uso de fondos públicos. Todo ese tipo de acciones son las que nosotros tratamos de que en estas reformas sean incluidos en materia de limitación, de informe de fondo, limitación de tope de gasto de campaña y también informe, no solo en materia de los partidos políticos, sino porque muchos candidatos reciben aportes de manera individual. Cuando eso ocurra, que también ellos tengan que hacer un reporte. Para evitar ese escándalo que tenemos en el Congreso. Claro. Fíjense cuántos legisladores hay. Vinculados al narcotráfico, sometidos y presos por materia de narcotráfico. Tiene que crearse un organismo de fiscalización, que las donaciones políticas pasen por un filtro, que sea público. De hecho, nosotros hicimos una propuesta de que los partidos políticos sean considerados sujetos obligados en el marco de la ley de lavado de activos. Y esto lo va a obligar a que hagan una debida diligencia. ¿Eso está en la reforma? En la reforma no está y no es necesario que esté. Nosotros hicimos un llamamiento. Esto, en el marco de la ley de lavado de activos, permite que la unidad de análisis financiero emita una resolución. Por resolución administrativa. Por resolución puede emitirlo considerando un nuevo sujeto obligado y designando quién lo va a regular. Eso es imposible que un regidor tenga que gastar 5 o 6 millones de pesos en una campaña. Eso no se recupera con salario. Sabemos lo que van ya. Y un diputado 60. Exacto. 60 millones de pesos. Entonces, obligatoriamente algo van ahí. Entonces, de entrada, principalmente por esa razón, y segundo, porque limita el derecho que tienen otras personas que tal vez tienen las capacidades, pero no tienen esa cantidad de recursos para competir. Entonces, eso es importante regularlo, pero también la ley debió incluir materia de paridad de género, en materia horizontal y vertical, porque sabemos que a veces los partidos políticos llevan listas cerradas de candidatos que son elegidos por orden, pero entonces ponen a las mujeres en los niveles más bajos, en los últimos lugares. Por lo tanto, cuando viene el proceso de elección, se seleccionan. Entonces ellos cumplen con la oferta de la cantidad de mujeres que pueden incluir una lista. De participación, no ¿Usted de piensa, elección. Sí, de participación. ¿Usted piensa que esta táctica dilatoria es para no aprobar la ley? Para tener la cancha abierta, y sabemos que es así. ¿Pero a quién beneficia? Beneficia a todos los partidos, a la clase política en general, porque todos han demostrado que no tienen interés. Y se lo digo, por ejemplo. O sea, el PRM, la Fuerza del Pueblo, el PLD no tiene interés, el Partido Reformista. A nosotros nos llamó mucho la atención que cuando la Junta puso en vista pública el reglamento sancionador de
la campaña política en el periodo antes de la pre-campaña. O sea, no estamos hablando del periodo de la pre-campaña que inicia en julio, ni el periodo de la campaña, sino el periodo antes de la pre-campaña, que es el periodo actual. Y emitió un reglamento en julio del 2022. En vista pública nosotros depositamos nuestras observaciones. Los partidos políticos ninguno depositaron observaciones. En el transcurso, la Fuerza del Pueblo, creo que el PLD depositó observaciones, pero cuando fuimos al conocimiento de la última vista pública, de la última prórroga que dio la Junta, a finales de octubre me parece, allá en la Junta Central Electoral, nos encontramos que el partido de gobierno ni siquiera llevó una propuesta por escrito de las observaciones y lo que estaba era pidiendo otra prórroga adicional que le fue posteriormente otorgada. A la Junta Central Electoral siendo permisivas con los partidos que están colocando vallas. Ahí vemos algunos partidos que ponen ya la cara del candidato y lo cuelan diciendo que inscríbete, como si fuese una campaña institucional, pero ya te están vendiendo un rostro, incluso colocan el nombre. La Junta Central Electoral no tiene mecanismo para sancionar eso. La ley no le establece mecanismo ni siquiera para aplicar sanciones administrativas. De hecho, las sanciones que le establece la ley son para que ella se haga una denuncia ante el Tribunal Superior Electoral cuando sea en materia de delitos electorales, pero no tiene sanciones administrativas o manera de aplicar sanciones administrativas. La Junta Central. Yo sé, hay un tema de debate en esta semana. El Congreso se ha abocado a aprobar la ley de fideicomiso público, un tema de debate. Los diputados de la oposición no votaron, porque ellos entienden que esa ley debe consensuarse, porque entregarle un bien público tiene que ser de manera estudiada y no tan apresurada. ¿Cuál es su opinión referente a? Sí, nosotros hemos estudiado el proyecto de ley y a diferencia del contrato de Punta Catalina, sí hemos identificado que en este proyecto de ley no aparenta un riesgo de que, más allá de una ejecución de una garantía, de que un bien público pueda ser administrado por administración privada. Porque aquí todos los elementos que controlan el fideicomiso público son de la administración pública. La fiduciaria es la fiduciaria reserva, cuyo administrador lo designa el Poder Ejecutivo. El Comité Técnico, en la última modificación que le hicieron a la ley, consideraron que debe estar conformado en su mayoría por funcionarios públicos. El director ejecutivo que establece la ley también es designado por el Poder Ejecutivo. Lo que sí vemos es que se escapa de lo que es sustantivamente un fideicomiso y lo que se está utilizando es una especie de pantalla para que se puedan administrar fondos públicos sin los controles. Como una especie de pantalla. Entonces eso violaría la ley de compra y contratación. Perdón, José, explíquele eso al pueblo, porque el pueblo necesita conocer eso. Sí, la administración pública, cuando una institución pública hace un proyecto de inversión pública, tiene que regularse por la ley de crédito público para contratar deuda, por la ley de contrataciones públicas para contratar bienes y servicios, por la ley de contratación de función pública, la 4208, para contratar el personal y la carrera administrativa, entre otras cosas. Y estos son los controles que tiene, y obviamente son todas estas, en el marco de estas leyes, son supervisadas por la Cámara de Cuentas, por la Contraloría. En este proyecto de ley, primero se trató de camuflar el tema de la ley de compras y contrataciones, estableciendo unos supuestos principios. Pero ¿qué pasa con los principios? Que cuando tú estableces los principios, deja fuera el régimen sancionatorio y deja fuera los procedimientos que establece la ley de compras y contrataciones, y obviamente eso es más que una pantalla. Sí. Obviamente tú comprometes un bien público que puede estar puesto en garantía con una deuda que se cotice en un mercado de valores, que puede ser ejecutado, pero entonces no querían una aprobación. En resumen, José, estaríamos privatizando el gobierno de alguna manera. No privatizándolo, yo le diría que escapando, usando inversión pública sin los controles de la administración pública. José, estamos en la parte final y no queremos despedir esta entrevista, que ha sido muy interesante, sin abordar el tema haitiano. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes desde Participación Ciudadana con el tema de las deportaciones y con algunas sanciones que se le ha puesto al gobierno, a empresas también, quizá como modo de chantaje? Es lo que han planteado algunos comunicadores y políticos. Pero ¿cuál es la opinión de ustedes como sociedad civil de manera concreta? Claro, nosotros de nuestra organización, de nuestras diferentes vocerías, hemos apoyado la potestad que tiene el gobierno de regular, aplicar su política migratoria. También hemos apoyado el llamamiento que ha hecho el gobierno a la comunidad internacional para que intervenga el Estado o el Estado fallido haitiano
y esa falta de institucionalidad, de seguridad, de gobierno que tiene para que lo intervenga, porque ahí es que están las soluciones estructurales. Pero también hemos reclamado que en la aplicación de la política migratoria se hagan respeto a los derechos humanos, y que se haga mediante el proceso y el protocolo que establece la ley de migración, que, que fue estructurado con garantías del respeto a los derechos, y que no se vulnere los derechos de ciudadanos, a veces de nacionales haitianos. Ahí es que falla la República Dominicana. Que tiene documentación legal, sin embargo son apresados y llevados al famoso centro vacacional de Jaina, un centro con muchísimas limitaciones, son vulnerados sus derechos, sus documentos legales, para luego entonces ser despachados cuando son verificados o ser requerida un cobro de una coima para dejarlo entonces en libertad. Un peaje, hay que... Un peaje. Pero, bueno, yo sé. Entonces, eso nosotros hemos sido el llamamiento, que apliquen la política migratoria, pero siempre en el marco del respeto a los derechos. Y que si detienen a una persona, un nacional, que no detengan a una persona discriminadamente por su color de piel, pero si detienen a una persona, ven que tienen su documento, y usted no lo puede validar como institución pública, como órgano de acción de migración, no lo puede validar en el momento, tiene que suponer que eso es correcto, que ese documento está correcto. Y crear los mecanismos entonces para validarlo en el momento o simplemente no detenerlo. José, gracias por estar con nosotros, agradecemos como siempre tu participación. Señores, los invitamos para que sigan con nosotros ahí en el canal